Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Siempre aprovechando este momento que el Señor me ha dado para acercarme a ustedes a través del compartir de la palabra. Quiero también expresarle mis sentimientos, mi afecto, pero también cuánto lo extraño. Siempre haciendo memoria de toda la iglesia, de los miembros de la iglesia en soledad, en mis oraciones, que el Señor nos siga guardando durante todo este tiempo. Amén. Bueno, hermano, continuando con los mensajes, hemos llegado al mensaje número 7, el mensaje que se titula El Ministerio de la Resurrección. Amén. Entonces, hemos llegado, bueno, nuevamente digo, a la segunda carta de los Corintios. Vimos la semana pasada con los mensajes anteriores, la mesa del Señor, la cena del Señor, también acerca de el servir en resurrección. Los mensajes anteriores eran prácticamente extraídos de la primera carta de los Corintios. Vemos que el apóstol Pablo escribió 2 cartas, en donde la primera carta era prácticamente una exhortación muy severa, ya que la iglesia de los Corintios tenía demasiados problemas, había mucha confusión. Y aparte de eso, los corintios no experimentaban la vida del Señor, sino estaban en su propia naturaleza, en su propio concepto, en sus propias opiniones. La segunda carta de los Corintios es una carta compuesta por 13 capítulos, donde una carta que le hace ser única, ya que entre todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, la introducción de esta carta abarca prácticamente 1,5 capítulos. Vemos la necesidad que tuvo el apóstol Pablo en esa introducción cuando se dirigió a los corintios. Como le dije, Pablo trató con rudeza a los corintios en esa primera carta. Tanto fue así que dijo: ¿cómo quiere que me dirija a ustedes? ¿Con vara o con amor, con un espíritu de mansedumbre? Ya que la actitud de los corintios era una actitud muy fuerte, muy rebelde. Era tanto así que los mismos corintios tenían su propio concepto del apóstol Pablo. Algunos aceptaban más a otros apóstoles que al mismo apóstol Pablo. Entonces, como les dije, una carta donde Pablo expresó toda la doctrina a fin de corregir todo ese desorden y conducir a los corintios al Espíritu, a que ellos tocaran el Espíritu. Vemos aún en el capítulo 15 de los Corintios, el apóstol hace una exposición exhaustiva de lo que es la resurrección, hace una defensa. Los corintios estaban muy confundidos y el apóstol Pablo aún dijo que la resurrección representaba todo para su ministerio, que la razón por la cual él predicaba era por la resurrección del Señor de entre los muertos. Y si eso no hubiera ocurrido, dice que vana sería la predicación, vana sería su fe. Entonces, como le decía, vamos a entrar en detalle. Nuevamente les recuerdo, el Ministerio de Resurrección es el nombre del mensaje número 7, y vamos para eso a leer el capítulo número 1 de 2 Corintios, el versículo 9, que es donde se centra toda la enseñanza, todo el mensaje. Amén. Entonces dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Entonces,
como dije, el apóstol Pablo llegó a los Corintios de una manera cariñosa en esta segunda carta. Vemos un Pablo más emotivo, más sensible. El apóstol Pablo, debido a la rudeza con que los trató, a la severidad, los corintios quedaron muy afligidos. Los corintios quedaron muy dolidos. Así como todo un padre se comportó el apóstol Pablo, como un padre disciplinaba severamente. Luego el padre, después que él trataba con severidad, se acerca a su hijo, lo consuela, aún con palabras cariñosas, con palabras alentadoras, aún en muchos casos hasta llora con lágrimas, y para consolar al hijo afligido, disciplinado. Así el apóstol Pablo se dirigió a los corintios. Él mismo dice que podrán tener muchos maestros, pero solo un padre, ya que él lo engendró por el evangelio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, como un padre, habló a los corintios. Podríamos decir que esta introducción es como un bálsamo, como un aceite sobre las cabezas de los corintios. Un bálsamo que el apóstol Pablo puso después de un intenso dolor. El apóstol lo puso como un ungüento para que ellos recibieran ese tónico reconfortante, pero también los animara. Es tanto que él habla de hasta su propia experiencia. Vemos nosotros en el versículo 8 del primer capítulo, dice que, dice, voy a leerlo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces vemos que el apóstol Pablo expresa todas las situaciones que pasaron, las penurias, los infortunios que pasó como apóstol. Vemos que en otra parte el apóstol Pablo le dice a los corintios que aún dice que su hombre exterior se desgastaba, se iba desgastando. Habla que el ministerio del apóstol Pablo pasó por muchas angustias, dice por azotes, por cárceles, dice por trabajo, por desvelo, por ayunos. Vemos que el apóstol muestra en esta carta, a diferencia de otras cartas, expone más su parte biográfica. Por eso algunos estudiosos de la Biblia mencionan que esta segunda carta a los Corintios es una carta más subjetiva, una carta que sale de él, una carta espontánea, una carta que tiene esa parte de la humanidad del apóstol Pablo, donde en otras cartas muestran un apóstol fuerte, un apóstol lleno de poder, pero aquí también muestran el lado frágil del apóstol. Y eso es lo que constituía, esos fueron los elementos que constituyó este ministerio del apóstol Pablo. Un ministerio que, como él mismo lo menciona, un ministerio que sale de la resurrección, un ministerio que vive por la resurrección, un ministerio que es sostenido por la resurrección. Vemos en otras ocasiones que Pablo, en las experiencias, era un hombre fuerte, un ministro que aún cuando todos fallaban, él continuaba, y si alguno de sus colaboradores, cooperadores, no tenía la talla, por así decirlo, él simplemente lo despachaba, porque no tenían la talla, el nivel que él buscaba, que era lo que él pretendía que debería tener un ministro. Pero aquí no, aquí vemos que el apóstol Pablo, después de tanta experiencia, todas estas pruebas, tuvo como propósito hacerlo más sencillo el apóstol Pablo. Es así que él habla
allí en el versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí vemos el apóstol Pablo, era más sencillo. Toda esta experiencia de las tribulaciones tienen un propósito, hermano. Por un lado, como dice el apóstol Pablo, para que no pusiera la confianza sobre él, sino pusiese la confianza en el Dios que resucita a los muertos. Y por otro lado, nos muestra que todo esto produjo un ministro más sencillo, más simple. Y cuando uno es una persona simple, sencillo, hermano, uno puede aún acercarse a las personas. Y cuando uno tiene tacto, cuando tiene esa sensibilidad, esa sencillez, uno puede servir a las personas. Mientras más complicados nosotros somos, mientras más opiniones nosotros tengamos, hermanos, definitivamente nuestra relación aún entre nosotros, entre los hermanos, va a ser muy complicado, va a ser difícil. Y los corintios tenían que experimentar. Pablo para nada retiró las aflicciones que ellos estaban pasando. Pablo no decía que las aflicciones no son en total algo negativo, aún son necesarias, como él lo demostraba. Ya, también por un lado, también nos mostraba el apóstol Pablo que cuando él pasó por esas aflicciones, él fue afligido, pero también fue consolado por Dios. Él fue alentado por Dios. Y él pudo entonces experimentar ese aspecto en su ministerio, de que podía acercarse a otros desalentados, afligidos, y podía dispensar, podía servir con compasión, ya con misericordia, y podía también alentar a otros que estaban pasando por pruebas. Entonces, esto es lo precioso del ministerio que hemos recibido. Este ministerio del nuevo pacto, como dije en el comienzo, es, el ministerio del nuevo pacto es también llamado el ministerio de gloria, el ministerio de vida. A diferencia del ministerio antiguo testamentario, que era un ministerio de condenación. Y como su nombre lo indica, es un ministerio que sentenciaba la muerte. Es un ministerio que lo único que exponía al hombre era morir. Pero vemos que ante lo contrario a ese ministerio antiguo testamentario, tenemos el ministerio de resurrección. Y este es un ministerio que da vida. Y no solamente da vida, sino sigue dando vida y sigue dando vida. Aún el mismo apóstol Pablo decía que aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se renueva día tras día. Entonces este ministerio no es un ministerio que rejuvenece, no que envejece. Mientras que el anterior condenaba, sentenciaba de muerte y envejecía, se deterioraba, este ministerio se rejuvenece, es un ministerio que da vida. Aleluya, hermano. Precioso. Precisamente, hermano, de manera más oportuna, vivimos este ministerio en medio de estos tiempos. En estos tiempos en donde está la amenaza afuera, en donde lo que escuchamos es pura sentencia de muerte, lastimosamente. Vemos las noticias y vemos todos esos reportes de muerte. Aún todo eso abruma, aflige. Hermanos, no en vano decía en el Antiguo Testamento que aún el tocar la muerte, cuando el Señor advertía que no tocara nada muerto, nada, porque eso contaminaba. Y precisamente vemos nosotros la influencia de la muerte, de todas esas noticias, de todos los reportes que escuchamos en la televisión, en la radio, en la prensa, acerca de tantas muertes. Todo eso ha afligido
todo eso ha afligido. Muchos hermanos se han oprimido. Muchos hermanos aún han caído en depresión, hermanos. Esto no está lejos de nosotros. Han entrado en crisis emocionales, crisis existenciales, hermano. Vemos cómo eso ha afligido a la iglesia. Pero el Señor nos está hablando que hemos recibido este ministerio, un ministerio que consuela, un ministerio que llena de esperanza, un ministerio que nos fortalece, un ministerio de resurrección. Amén. Entonces, hermanos, el apóstol nos muestra que toda esta carrera que estamos haciendo, todo este camino que estamos tomando, es un camino que traerá tribulaciones, es un camino que no nos debe a nosotros sorprender, debemos prepararnos. Y la manera como debemos prepararnos es que debemos tener nuestra mente sobria. No permitamos que todas estas cosas nos enceguezcan la mente. Aún dice que el Dios de este siglo enceguece la mente para que no resplandezca esta verdad, para que no resplandezca la luz gloriosa de este evangelio. Este evangelio es glorioso, este evangelio nos expone la resurrección del Señor. Este evangelio da la buena nueva que el Señor murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este es el contenido de este evangelio. Este evangelio nos hace una exposición, una exposición donde nos muestra que la esencia de este ministerio, hermano, es poderosa. Amén. Hace poco hablaba con el hermano Rigoberto, decía que todas las presiones producen también poder. Entonces, por ejemplo, hablaba acerca de la olla a presión, cómo el agua allí, el calor, y eso ebulle el agua adentro hasta convertirse en gas, y todo ese calor allí que hay allí, toda esa energía, produce una presión en el interior del agua y sale con poder. Así que el evangelio que hemos recibido, el ministerio que hemos recibido, es un ministerio, hermano, que está expuesto, hermano, llamémosle así, sobre presiones, que cae sobre él pruebas, tribulaciones, pero todo esto para producir poder, para producir el reino. Amén. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, su camino fue hacia la cruz, y caminar hacia la cruz no fue un camino agradable, fue un camino de espinos, fue un camino que produjo aflicción, un camino que en algún momento él oraba: pase de mí esta copa, pero aún así, Señor, que se haga tu voluntad. Fue un camino que otros vieron que él tomó y que aún recibió el consejo que no te llegue tales aflicciones. Por favor, ¿para qué ponerte a tales aflicciones? Y ante tal respuesta, el Señor dio una palabra de resurrección: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Así debemos hablar. Nosotros somos ministros que hemos recibido este ministerio de poder, este ministerio de resurrección. Que cuando escuchemos tales cosas no nos abrumemos, hermanos. Sé que algunos hermanos han pasado por tribulaciones muy angustiosas, por pruebas muy angustiosas, hermano. Amén. Como he dicho, la sentencia de muerte aún ha llegado, ha tocado la puerta de nuestras casas. Y muchos aún lloran, muchos están afligidos.
pero el Señor hoy nos recuerda a través de la esperanza de este ministerio que hemos recibido. Amén. Entonces, hermano, estas pruebas no nos sobrevienen, ahora no nos sobrevienen por el pecado. Nos sobrevienen, hermano, estas pruebas para producir en nosotros, hermano, el nuevo hombre, esa persona, ese ministro que el Señor busca para reinar. Amén. Entonces, algo que también observaba, como los moluscos, bueno, la ostra, dice que en su interior entra un grano de arena, una partícula ahí extraña entra en su interior de su cuerpo, y dice que esa partícula está allí en su cuerpo blando, un cuerpo indefenso, un cuerpo débil, frágil. Por eso ella es rodeada por esas valvas, por esas conchas, porque es un cuerpo que si estuviera al descubierto, hermano, fuera herido, fuera destrozado por cualquier leve rozamiento con la arena del fondo del mar donde se encuentre. Hermano, pero entra ese cuerpo extraño, ese cuerpito ahí dentro de ella la aflige, produce dolor, produce incomodidad. Pero aún así, ella podría expulsarlo, pero no lo expulsa, sino que lo acepta y comprende que ese grano no representará para ella en una aflicción definitiva, en un tormento definitivo, sino que hace de esa aflicción, hace de ese cuerpo una perla de estimado valor. ¿Y cómo? Dice que ella empieza a segregar una sustancia, carbonato de calcio, compone esta sustancia, empieza a rodearla, membrana, produce una membrana sobre otra membrana, y es una sustancia, es un líquido, pero al final se endurece y es una perla sólida, firme, preciosa, de puro nácar, hermanos, que es muy codiciada, llamémoslo así, por los joyeros, y de ahí se hacen hermosas joyas, brazaletes, pulseras. Entonces, hermanos, eso es lo que la tribulación produce en ella. Y ahora en nosotros hay ese poder. El apóstol Pablo dice que nosotros somos esas vasijas de barro, o sea, un cuerpo frágil, como el del molusco, débil. Pero dice que en el interior de esa vasija hay un tesoro poderoso, un tesoro de estimable poder, dice ahí el apóstol Pablo. Él menciona que nosotros, toda esta tribulación, hermano, todo, como dice el apóstol Pablo, angustiado pero no en apuro, desesperado, perseguido pero no desamparado, derribado pero no destruido. Dice el apóstol Pablo que dentro de nosotros, hermano, está ese poder. Y dice aún que es una leve tribulación, que esto es momentáneo y que esto produce un excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Por eso él dice más adelante que no debemos mirar estas cosas como las otras personas las ven, como las personas que no tienen esperanza, como las personas que no tienen al Señor, que no han conocido el Dios que resucita a los muertos. No la debemos ver como ellos las ven. Ya, debemos ver las promesas eternas. Aleluya, hermano. Yo le doy gracias, Señor, por esta palabra, y animo a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia en Soledad a que sigan experimentando este ministerio de poder, este ministerio de resurrección. Hermano, todas estas pruebas no nos deben abrumar. Todo esto que escuchamos, hermano, sé que esta pandemia, hermano, está acabando con muchas vidas, y muchos de nosotros aún estamos asustados, como le dije. Aún ha llegado a mi vida sentencia de muerte.
Pero hermano, algo que también yo veía acá mientras yo leía, dice que el apóstol Pablo decía en Corintios que él cada día moría. Él se sentía que estaba muerto. Y por eso el apóstol Pablo quiso decirle a los corintios que aún la muerte, hermano, esa condición hacía a los corintios simples. Una persona que ha pasado por muchas pruebas, que parece como si hubiera muerto en esas pruebas, es una persona que cuando habla es sencilla, simple, y es una persona que comprende las situaciones de otros, y por ese sentimiento se puede dirigir, puede tener compasión por los otros. Así como Dios es simple. Imagínense si Dios fuera complicado y nos mirara con sus ojos, nos examinara, inmediatamente nos condenaría y nos mandara al infierno, a condenación eterna. Pero no es así. Dios es simple y Dios nos miró con esa simplicidad, y por esa simplicidad nosotros somos salvos. Y por eso hoy puedo decir, hermano, aquel que nos libró, aquel que nos libra y nos seguirá librando de tan gran amenaza de muerte. Aleluya, que el Señor los bendiga.